Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Este es uno de los temas que generan más polémica incluso dentro de la Iglesia Católica, porque hay sectores extremos que entran en pugna muchas veces al considerar el papel de nuestra Iglesia para la salvación del género humano. Y hay muchos que se cierran en la expresión fuera de la Iglesia no hay salvación y sostiene que en consecuencia un no bautizado en la Iglesia Católica no puede salvarse, y otros que se van al extremo opuesto argumentando que todas las religiones son buenas y que la Iglesia Católica es uno de los tantos medios que tiene el hombre para conseguir su salvación. Y quiero decirte algo muy sencillo: la Iglesia no es un medio más para conseguir la salvación. Yo no puedo elegir libremente la iglesia que yo quiera o que se adapte a mis necesidades o deseos, como si esto fuera un supermercado espiritual. No elijo una iglesia porque me guste más que otras, porque esto no es cuestión de gustos o de opiniones. Se trata de buscar el camino que Dios eligió para nuestra salvación. Hay gente muy cómoda en cuestión de religión y busca aquella que se adapte a su forma de ver la vida religiosa, a su forma de interpretar la palabra, o que simplemente no sea tan exigente y le permita hacer ciertas cosas que no le dejan hacer en otras. Hace algunos años conocí a un pastor evangélico que antes había sido católico y se me acercó y me afirmó que se fue a una iglesia evangélica porque la iglesia católica no le había permitido casarse nuevamente después de haberse separado de su primera esposa. En su nueva iglesia le dijeron que el matrimonio que había celebrado en la iglesia católica no era válido y por lo tanto podía casarse perfectamente en esa iglesia, y así lo hizo. Luego lo nombraron pastor, pero se tuvo que retirar de esa iglesia porque se enamoró de una jovencita que pertenecía a los Testigos de Jehová, y su iglesia no le permitió separarse de su segunda esposa y casarse con la tercera porque no era de una iglesia afín a ellos. Así que se fue a una nueva iglesia en la que también le permitieron ejercer de pastor y casarse con su nueva esposa. Al final de la plática me entregó una tarjeta de presentación suya poniéndose a mis servicios para cuando yo necesitara una edecán, una dama de compañía. Entonces yo le pedí explicaciones sobre ese servicio y me dijo que eran señoritas que trabajaban para él y que podían brindarme el servicio que yo quisiera, incluido sexo y otras cosas. Eso me sorprendió aún más y tuve que preguntarle cómo era posible que fuera pastor y tratara de evangelizar y luego me ofreciera prostituta. Entonces me dijo que él no se complicaba la vida y practicaba una religión light. Y así mucha gente que va a la iglesia viendo cómo acomodan la religión a su estilo de vida. La salvación no la obtendremos a donde más nos guste o se adapte a nuestras conveniencias, sino donde Cristo así lo dispuso. El Catecismo de la Iglesia Católica y los documentos del Concilio Vaticano II son bien claros sobre este tema. El numeral 846, ante la afirmación de que fuera de la Iglesia no hay salvación, afirma apoyándose en el Concilio Vaticano II. ¿Y cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, que es cabeza de la Santa Iglesia Católica. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Y al inculcar las palabras bien explícitas, la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta, y por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo no quisieran entrar o perseverar en ella. Así quedan muy claras dos cosas. Primera, que Cristo fundó una iglesia. Dice la palabra de Dios: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Queda entonces claro que Cristo fundó una sola iglesia, dice él, mi iglesia, y esto se realiza, y para formar parte de esta iglesia basta con volver a nacer de lo alto por el agua y el espíritu. Juan capítulo 3 versículo 3 al 5. Esto se realiza en el bautismo, con el cual el hombre alejado de Dios vuelve a estar unido a él, y por lo tanto pasa a formar parte del pueblo de Dios. Además, todo el que crea y se bautice se salvará. Marcos capítulo 16, verso 16. La fe y el bautismo han sido establecidos así por Jesucristo como necesarios para la salvación. Por ese bautismo pasamos a formar parte de la iglesia, cuerpo místico del que Cristo es la cabeza. He querido dejar bien claro este punto porque los protestantes argumentan que esto es doctrina del magisterio de la iglesia y que no tiene ningún fundamento bíblico, en el entendido de que ellos creen solo lo que está en la Biblia. Así que quiero decirte que toda la tradición de la iglesia está basada en la mismísima palabra de Dios. Segundo punto, por eso no podrán salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica como necesaria para la salvación, y sin embargo no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. El problema no es tanto para el que ignora que la iglesia es necesaria para la salvación, sino para aquel que, sabiéndolo, no entra ni persevera en ella. Aquí hay ciertas excepciones que aclarará más adelante el mismo catecismo de la iglesia.
Es bien sabido que hay dentro de la Iglesia católica muchos que se ponen al mismo nivel de ciertos protestantes, mandando al infierno a todo el que no es católico. Y he leído en redes sociales algunos comentarios contra sacerdotes que defienden la afirmación de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Y ciertos protestantes reaccionan con comentarios como: usted, señor cura, se iba a ir al infierno con todo y sotana. Muchos protestantes nos tratan así a los católicos. Nos amenazan con que nos vamos a ir al infierno por ser idólatras, por creer en los santos o por el simple hecho de ser católicos. Hacen las veces de juez y emiten un veredicto, ocupando el puesto que solo a Dios le corresponde para condenarnos al fuego eterno. Y a ese nivel se ponen también algunos católicos al afirmar tajantemente, basados en la afirmación de que fuera de la iglesia no hay salvación, que un protestante o miembro de una iglesia que no sea la católica no podrá salvarse. Quiero decirte algo: el plan salvador de Dios se extiende a todo el género humano. Dios en su infinita misericordia quiere que todos nos salvemos. Por eso la iglesia sostiene que sí, es cierto, no hay salvación fuera de la iglesia, pero también aclara que los que no podrán salvarse son aquellos que, sabiendo que Cristo fundó una iglesia y la estableció como único medio de salvación, no entran o perseveran en ella. O sea, un protestante o miembro de otra iglesia que sabe perfectamente todo esto y sin embargo decide libremente no entrar y perseverar en la iglesia, como que la tendrá un poquito más complicada a la hora del juicio. Alguien que no entra ni persevera en la iglesia católica simplemente por conveniencia o rebeldía, pues Dios lo juzgará de manera diferente al que lo hace por ignorancia involuntaria o no culpable. Y ahí dice la Lumen Gentium: no podrán salvarse. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación. Así que yo creo que no hace mucha falta explicar tanto sobre esto. Una persona que no es parte de la Iglesia Católica por ignorancia, pero que intenta hacer la voluntad de Dios, puede conseguir la salvación eterna. Esto es cuestión de conciencia. Y aquí entran todos los que murieron antes de Cristo, así como aquellos que nunca han oído hablar de Él, mucho menos sobre una iglesia necesaria para su salvación. Ojo, que la Lumen Gentium dice que pueden conseguir la salvación, no que ya se salvaron, por no ser culpables debido a su ignorancia. Y aún dentro de la iglesia habrá un filtro a la hora del juicio. Créanme que sí. Por eso la iglesia está llamada a proclamar la buena nueva de la salvación por todo el mundo, evangelizar y seguirse presentando ante el mundo como esa puerta por la que Cristo quiere hacer que todos entremos para conseguir nuestra salvación.